¿Alguna vez te has detenido a pensar que el mundo que ves no es exactamente como crees que es? Que el tiempo no siempre corre igual, que la materia se comporta de formas extrañas, que tu propio cerebro te miente más de lo que imaginas, y que el universo está lleno de fenómenos que desafían por completo la lógica cotidiana. Hoy no te voy a contar datos rápidos para olvidar en 5 segundos. Hoy vamos a sumergirnos en curiosidades reales, comprobadas, profundas, de esas que te hacen pausar el video, levantar la ceja y decir, espera, ¿qué acabo de escuchar? Hablaremos del cuerpo humano, del cerebro, de la Tierra, del espacio y de la historia oculta del universo. Cosas que están ocurriendo ahora mismo. Cosas que ocurrieron hace millones de años y cosas que siguen influyendo en tu vida aunque no seas consciente de ello. Así que ponte cómodo, sube un poco el volumen y prepárate, porque después de este video vas a mirar la realidad con otros ojos. Hubo un tiempo en la historia del universo en el que no existían átomos, solo partículas sueltas. Imagina intentar construir una casa, pero sin ladrillos. Eso fue exactamente el universo durante sus primeros instantes. Hoy todo lo que ves, tu cuerpo, el aire, el planeta, las estrellas, está hecho de átomos. Pero al inicio del universo, los átomos simplemente no existían. Justo después del Big Bang, el universo era un caos extremo de energía pura y partículas elementales moviéndose a velocidades absurdas. Protones, electrones y neutrones estaban ahí, sí, pero no podían unirse. La temperatura era tan alta que cualquier intento de formar un átomo se rompía al instante, como intentar hacer un muñeco de nieve dentro de un volcán. Durante cientos de miles de años, el universo fue básicamente una sopa caliente de partículas sueltas. No había átomos, no había moléculas, no había química. La materia, tal como la conocemos, no podía existir. Todo era energía, luz atrapada y partículas chocando sin parar. Fue hasta que el universo se expandió y se enfrió lo suficiente, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, cuando ocurrió algo crucial. Los electrones pudieron quedarse alrededor de los protones sin salir disparados. En ese momento nacieron los primeros átomos de hidrógeno y helio. Ese instante cambió absolutamente todo. Por primera vez, la luz pudo viajar libremente. La materia dejó de ser un caos y empezó a organizarse. Sin ese momento no existirían estrellas, ni planetas, ni tú escuchando este video. Pensarlo es inquietante. Hubo un universo sin átomos, sin estructura, sin posibilidad de vida. Y aún así, de ese desorden total surgió todo lo que conocemos. La próxima vez que veas algo sólido, recuerda esto. Hubo un tiempo en que la solidez era imposible. El cuerpo humano puede detectar cambios mínimos de temperatura gracias a la piel. Puede que no lo notes conscientemente, pero tu cuerpo es una estación meteorológica ambulante. La piel humana está llena de receptores térmicos capaces de detectar cambios de temperatura menores a 1 grado. Sí, incluso antes de que digas hace frío o ya subió el calor, tu cuerpo ya lo sabe. Por eso, cuando alguien abre una ventana en invierno, no necesitas tocar el aire para sentirlo. O cuando entras a una habitación donde el aire acondicionado está un poco más fuerte, tu cuerpo reacciona casi de inmediato. No es magia, es biología. Existen diferentes sensores para el frío y para el calor, distribuidos por toda la piel. Algunos reaccionan a temperaturas muy bajas, otros a cambios leves, otros a calor extremo. Todos envían señales constantes al cerebro que decide cómo reaccionar. Tiritar, sudar, buscar sombra o simplemente incomodarte lo suficiente como para que te muevas. Este sistema es tan sensible que cumple una función vital: protegerte antes de que el daño ocurra. No esperas a quemarte para retirar la mano del fuego. El aviso llega primero. Lo curioso es que el cerebro no solo interpreta la temperatura real, sino también el contexto. Por eso el mismo viento puede sentirse fresco en verano y congelante en invierno. La piel manda la señal, pero el cerebro pone el dramatismo. Gracias a este sistema, los humanos hemos sobrevivido en desiertos, montañas, selvas y climas extremos sin tener pelaje grueso. Nuestra piel no solo nos cubre, nos advierte. En culturas antiguas, los eclipses eran vistos como rupturas del orden del universo. Hoy ves un eclipse y piensas, ¡qué bonito! Voy por mis lentes. Pero hace miles de años, un eclipse era básicamente una emergencia cósmica. Para muchas culturas antiguas, el Sol y la Luna no eran simples objetos en el cielo, eran pilares del orden universal. Cuando uno desaparecía de repente, aunque fuera por minutos, la conclusión era clara: algo andaba muy mal. Algunos creían que un monstruo estaba devorando al Sol. Otros pensaban que los dioses estaban enojados. En muchos lugares se tocaban tambores, se gritaba,
se lanzaban flechas al cielo o se realizaban sacrificios para ahuyentar la amenaza. La idea no era absurda desde su perspectiva. Si el sol desaparece sin aviso, ¿qué otra explicación hay? No había astronomía moderna, solo observación y miedo. Lo fascinante es que estos rituales tenían un objetivo claro: restaurar el equilibrio. No era solo superstición, era una forma de interactuar con un universo que parecía vivo y sensible a las acciones humanas. Hoy sabemos que un eclipse es un alineamiento perfecto entre cuerpos celestes, pero durante miles de años, cada eclipse fue un recordatorio aterrador de que el orden podía romperse en cualquier momento. Existen organismos microscópicos que pueden pausarse durante décadas. Hay seres vivos que básicamente dominan el arte de decir, ahora no, luego continúo. Algunos microorganismos pueden entrar en un estado llamado criptobiosis, donde su metabolismo se reduce a niveles casi indetectables. No crecen, no envejecen, no se reproducen, simplemente esperan. En ese estado pueden soportar frío extremo, calor, radiación, falta total de agua e incluso el vacío del espacio. Décadas después, cuando las condiciones vuelven a ser favorables, se reactivan como si nada. No es ciencia ficción, es biología real. Para ellos, el tiempo no funciona como para nosotros. 10, 20 o 50 años pueden pasar sin que lo sientan. Es como poner la vida en pausa y presionar play cuando todo mejora. Esto ha cambiado nuestra forma de pensar sobre la vida, el envejecimiento y la supervivencia. Si organismos tan simples pueden hacerlo, ¿qué límites reales tiene la vida? El cerebro procesa emociones antes que la lógica. ¿Alguna vez reaccionaste antes de pensar? Claro que sí. Todos lo hacemos. Eso ocurre porque el cerebro humano procesa la información emocional más rápido que la lógica. Antes de que tu parte racional analice la situación, la emoción ya decidió si algo te gusta, te asusta o te molesta. La razón es evolutiva. Si ves algo peligroso, no conviene detenerse a pensar demasiado. Primero reaccionas, luego analizas. Esa velocidad salvó vidas durante miles de años. Por eso a veces no sabes por qué algo te incomoda. Tu cerebro emocional ya tomó la decisión y la lógica llega tarde a justificarla. No somos tan racionales como creemos. Primero sentimos, luego explicamos. Y eso, aunque a veces nos meta en problemas, es parte de lo que nos hace humanos. En el interior de la Tierra existen zonas donde la roca sólida fluye lentamente como si fuera un líquido. Cuando pensamos en roca, pensamos en algo duro, rígido, inmóvil. Algo que no se mueve ni aunque pasen siglos. Pero dentro de la Tierra, esa idea simplemente no se cumple. A miles de kilómetros bajo tus pies, existen regiones donde la roca sólida fluye lentamente, casi como si fuera un líquido espeso, aunque técnicamente siga siendo sólida. Esto ocurre principalmente en el manto terrestre. Ahí, las temperaturas son tan altas y la presión tan extrema que las rocas no se rompen ni se derriten por completo, pero tampoco se comportan como algo rígido. En lugar de eso, se deforman muy lentamente, moviéndose apenas unos centímetros por año. Puede parecer poco, pero a escala geológica ese movimiento es gigantesco. Para entenderlo, imagina un chicle frío. Si intentas romperlo rápido, se quiebra. Pero si lo estiras lentamente, se alarga y fluye. Eso mismo ocurre con la roca del manto, solo que a temperaturas de más de 1000 grados y durante millones de años. No es líquido, pero tampoco está quieta. Este movimiento es el responsable de algo fundamental: las placas tectónicas. Los continentes no flotan sobre magma líquido, como a veces se cree, sino sobre roca sólida que se mueve con una lentitud desesperante. Esa lentitud es la razón por la que los continentes se separan, chocan, forman montañas o provocan terremotos. Lo más impresionante es que este flujo ocurre sin que nosotros lo notemos. Mientras tú caminas, duermes o comes, debajo de ti hay roca desplazándose, empujando placas, acumulando tensiones que tal vez dentro de miles de años provoquen un terremoto o levanten una cordillera. La Tierra no es una esfera rígida, es un sistema dinámico, vivo, lento, pero constante. Y aunque la roca parezca el símbolo máximo de estabilidad, en el interior del planeta, incluso lo más sólido, fluye. El cerebro humano puede generar una sensación intensa de certeza, incluso cuando la información es incorrecta. Una de las cosas más inquietantes del cerebro humano es que puede hacerte sentir completamente seguro de algo que es falso. No con dudas, no con sospechas, con una certeza absoluta. Esa sensación de lo sé, estoy seguro, no tengo ninguna duda, puede ser una ilusión.
El cerebro no está diseñado para buscar la verdad objetiva, está diseñado para sentirse seguro, y muchas veces la seguridad interna importa más que la precisión. Por eso existen recuerdos falsos, creencias erróneas profundamente arraigadas y discusiones donde dos personas están convencidas, con la misma intensidad, de cosas opuestas. Neurológicamente, la sensación de certeza no depende de que algo sea correcto, sino de que el cerebro haya construido una narrativa coherente. Si una historia encaja bien con tus emociones, experiencias previas y expectativas, el cerebro la acepta y activa la sensación de seguridad. Por eso alguien puede recordar con lujo de detalle un evento que jamás ocurrió. El cerebro no distingue entre un recuerdo real y uno reconstruido muchas veces. Cada vez que recuerdas algo, lo modificas ligeramente. Con el tiempo, esa versión modificada se vuelve la verdad para tu mente. Esto explica por qué la gente puede defender errores con tanta pasión. No están fingiendo. Su cerebro realmente les dice, esto es cierto. Y cuanto más se repite una idea, más fuerte se vuelve esa sensación de certeza. Es como un GPS interno que a veces recalcula mal, pero aún así te dice con voz firme, sigue por aquí. Y tú obedeces, aunque el camino esté equivocado. La certeza no es una prueba de verdad, es solo una señal química en el cerebro. Y entender eso cambia por completo cómo vemos nuestras propias creencias. En el pasado geológico del planeta hubo océanos tan cálidos que se quedaron sin oxígeno. Hubo épocas en la historia de la Tierra en las que los océanos eran tan cálidos que grandes zonas del mar se quedaron prácticamente sin oxígeno, no por contaminación humana, sino por procesos naturales a escala planetaria. Estos eventos se conocen como eventos anóxicos oceánicos. Durante ellos, la temperatura global aumentaba, las corrientes marinas se debilitaban y el oxígeno dejaba de circular correctamente en las profundidades del océano. El resultado, enormes extensiones marinas donde la vida compleja no podía sobrevivir. Para muchos organismos marinos, el oxígeno es tan vital como lo es para nosotros. Cuando desaparece, mueren en masa. Y eso ocurrió varias veces en el pasado, provocando extinciones marinas gigantescas que reconfiguraron la vida en el planeta. Lo más inquietante es que estos eventos dejaron huellas claras en las rocas. Capas oscuras ricas en carbono, restos de organismos muertos y cambios químicos que hoy los científicos pueden leer como páginas de un libro antiguo. Estos océanos no estaban muertos del todo. Bacterias adaptadas a ambientes sin oxígeno prosperaron, produciendo sustancias tóxicas como sulfuro de hidrógeno. En algunos escenarios extremos, incluso se cree que esos gases pudieron escapar a la atmósfera. La Tierra ha pasado por estados que hoy nos parecerían apocalípticos. Y aún así la vida sobrevivió, cambió y continuó. La historia del planeta no es una línea estable, es una sucesión de crisis, colapsos y reconstrucciones. El cielo nocturno ha cambiado de apariencia a lo largo de la historia humana. El cielo que ves hoy no es el mismo que vieron nuestros antepasados. A lo largo de la historia humana, el cielo nocturno ha cambiado de apariencia por múltiples razones: erupciones volcánicas masivas, variaciones en la atmósfera y cambios en la actividad solar. Grandes erupciones volcánicas pueden lanzar millones de toneladas de ceniza y partículas a la atmósfera. Eso no solo enfría el planeta, sino que altera la forma en que la luz se dispersa. Cielos rojizos, lunas extrañas, estrellas atenuadas. Todo eso quedó registrado en crónicas antiguas. También la atmósfera ha cambiado. La cantidad de polvo, gases y partículas en suspensión afecta directamente cómo vemos el cielo. Incluso la cantidad de oxígeno influye en el color del firmamento. A esto se suma la actividad solar. En periodos de alta actividad, las auroras se ven en latitudes donde normalmente no aparecen. Hay registros históricos de auroras visibles en zonas donde hoy serían impensables. Nuestros ancestros no miraban un cielo estático. Miraban un cielo cambiante, a veces amenazante, a veces espectacular. Y esos cambios influyeron en mitos, religiones y explicaciones del universo. El cielo no es un fondo fijo, es un escenario dinámico que ha acompañado la historia humana, cambiando con ella. El cuerpo humano se comunica internamente antes de que seas consciente. Tu cuerpo está hablando consigo mismo todo el tiempo, y la mayoría de esas conversaciones ocurren antes de que tú te des cuenta. Órganos, tejidos y sistemas se comunican mediante señales eléctricas y químicas a velocidades impresionantes. El corazón ajusta su ritmo, los pulmones modifican la respiración, el sistema digestivo se prepara, todo sin pedirte permiso. Muchas reacciones ocurren antes de que la conciencia intervenga. Retiras la mano del fuego antes de sentir el dolor. El cuerpo ya decidió. El cerebro consciente llega después a preguntar ¿qué pasó?
Esto se debe a redes de comunicación internas diseñadas para la supervivencia. El cuerpo no puede esperar a que pienses cada acción. Necesita responder rápido. Hormonas, impulsos eléctricos, neurotransmisores, son mensajes constantes que mantienen el equilibrio interno. Es un diálogo permanente, silencioso y extremadamente eficiente. La conciencia no dirige todo, supervisa. Y muchas veces llega tarde. Tu cuerpo no te pregunta cómo reaccionar. Reacciona y luego te informa. Hubo épocas en la historia de la Tierra en las que los continentes estaban unidos en un solo supercontinente. Hoy vemos un mapa del mundo y lo damos por sentado. Continentes separados, océanos enormes y distancias casi imposibles de cruzar. Pero la Tierra no siempre fue así. Hubo momentos en su historia en los que todos los continentes estaban unidos en una sola masa gigante, lo que los científicos llaman supercontinentes. El más famoso es Pangea, pero no fue el único. Antes existieron Rodinia, Columbia y otros aún más antiguos. Cuando los continentes estaban unidos, el planeta funcionaba de una manera completamente distinta. Los océanos no circulaban igual. Las corrientes marinas eran diferentes y el clima no se distribuía como hoy. Imagina un continente tan grande que su interior estuviera a miles de kilómetros del mar. Esas regiones eran extremadamente secas, con temperaturas extremas, algo parecido a un desierto continental gigantesco. La vida también se veía afectada. Animales y plantas podían desplazarse libremente sin océanos que los separaran, lo que explica por qué hoy encontramos fósiles similares en continentes muy lejanos. No es que cruzaran el océano no estaba ahí todavía. Australia, África, Sudamérica y la Antártida fueron vecinas en algún momento. El movimiento de los continentes no es rápido a escala humana. Se mueven apenas unos centímetros al año, lo mismo que crecen tus uñas, pero a lo largo de millones de años. Ese movimiento lento cambia por completo el rostro del planeta. Montañas se levantan, océanos nacen y desaparecen, y los climas se reorganizan. Pensar en supercontinentes es recordar que el mapa que conocemos es solo una fotografía temporal. Dentro de millones de años, los continentes actuales volverán a unirse en nuevas configuraciones. La Tierra no es estática. Es una máquina lenta, paciente y poderosa, que nunca deja de reorganizarse. El cerebro humano puede generar una sensación real de presencia aunque la persona esté sola. ¿Alguna vez has sentido que alguien está detrás de ti y cuando volteas no hay nadie? No es imaginación ni miedo infantil. Es un fenómeno real llamado sensación de presencia, y ocurre cuando el cerebro interpreta mal la información sensorial. El cerebro está diseñado para detectar amenazas. Prefiere equivocarse pensando que hay alguien que no detectar un peligro real. En situaciones de estrés, cansancio, aislamiento o miedo, el cerebro puede generar la sensación de que algo o alguien está cerca, incluso sin estímulos externos. Esto ocurre porque varias áreas del cerebro trabajan juntas para construir la percepción del cuerpo en el espacio. Cuando esa coordinación falla ligeramente, el cerebro puede proyectar una especie de doble fuera de ti. No lo ves, pero lo sientes. Es inquietante porque la sensación es completamente real. Exploradores polares, montañistas y personas que han pasado largos periodos solas reportan esta experiencia con frecuencia. Algunos describen una presencia protectora, otros una amenaza silenciosa. El cerebro intenta compensar la falta de estímulos sociales creando uno artificial. Este fenómeno explica muchas historias de fantasmas y apariciones. No porque la gente mienta, sino porque el cerebro es capaz de generar experiencias muy convincentes. Sentir una presencia no significa que haya algo ahí. Significa que el cerebro está funcionando en modo supervivencia. Existen cristales naturales que crecen siguiendo patrones matemáticos extremadamente precisos. Los cristales no crecen al azar. Muchos siguen patrones matemáticos tan precisos que parecen diseñados por una computadora. Cuarzos, copos de nieve, cristales de sal y minerales forman estructuras repetitivas que obedecen leyes físicas muy estrictas. Cada átomo se acomoda según fuerzas eléctricas y energéticas, creando formas simétricas que se repiten una y otra vez. Algunos cristales crecen siguiendo fractales, estructuras que se repiten a diferentes escalas, iguales en lo pequeño y en lo grande. Por eso los científicos usan cristales para estudiar el orden y el caos. En apariencia son simples, pero esconden reglas complejas. Un pequeño cambio en temperatura, presión o composición química puede alterar toda la estructura. Los copos de nieve son un ejemplo perfecto. Todos tienen 6 lados, pero ninguno es igual a otro. Siguen la misma regla matemática, pero con variaciones infinitas. Es orden y caos coexistiendo. La naturaleza no improvisa.
construye usando matemáticas invisibles que se repiten desde los átomos hasta las galaxias. Algunas especies animales pueden sobrevivir a la deshidratación casi total. Hay animales que pueden perder hasta el 95% del agua de su cuerpo y seguir vivos. Tardígrados, ciertos gusanos y rotíferos entran en un estado llamado criptobiosis, donde el metabolismo se reduce casi a cero. En ese estado no comen, no se mueven, no envejecen. Pueden permanecer así años o incluso décadas. Cuando vuelve el agua, simplemente despiertan. Para lograrlo, reemplazan el agua de sus células con azúcares especiales que protegen las estructuras internas. Es como si embalaran su cuerpo para una pausa extrema. Este mecanismo inspira investigaciones médicas y espaciales. Si entendemos cómo lo hacen, podríamos conservar órganos, medicamentos o incluso tejidos humanos durante largos periodos. La vida, cuando quiere sobrevivir, encuentra caminos que parecen imposibles. La percepción humana del tiempo puede distorsionarse drásticamente bajo emociones intensas. El tiempo no se mide solo con relojes, se mide con emociones. Cuando estás aburrido, los minutos parecen eternos. Cuando estás feliz, las horas vuelan. Esto no es psicológico solamente, es neurológico. Bajo emociones intensas, el cerebro libera sustancias que alteran la forma en que procesamos la información. En situaciones de peligro, el cerebro registra más detalles por segundo, lo que hace que el recuerdo parezca más largo. Por eso los accidentes parecen ir en cámara lenta. En estados de concentración profunda, el cerebro filtra el paso del tiempo casi por completo. Pasan horas y no lo notas. No es que el tiempo cambie, es que tu cerebro lo interpreta distinto. Esto demuestra algo fascinante. El tiempo que experimentas no es el tiempo real, es una construcción interna. Tu mente edita el reloj. Cuando el escudo magnético de la Tierra se debilitó y el cosmos entró sin permiso, imagina que la Tierra tiene un escudo invisible, como el de una nave espacial en una película. Ese escudo es el campo magnético terrestre, y su trabajo principal es protegernos de la radiación cósmica y del viento solar. Normalmente hace un trabajo excelente, pero no siempre fue así. A lo largo de la historia del planeta, ha habido momentos en los que ese campo magnético se debilitó de forma drástica, especialmente durante eventos conocidos como inversiones geomagnéticas, cuando los polos magnéticos se desordenan, se mueven o incluso se invierten. En esos periodos, el escudo no desaparece por completo, pero sí se vuelve irregular, débil y lleno de grietas. ¿Y qué pasa cuando el escudo falla? Entra más radiación cósmica, mucha más. Esa radiación no es solo luz espacial bonita. Son partículas de alta energía capaces de dañar el ADN, alterar procesos celulares y aumentar las mutaciones. Para los seres vivos eso puede ser peligroso, pero también paradójicamente una oportunidad evolutiva. Algunos científicos creen que estos periodos de debilitamiento magnético pudieron acelerar la evolución de ciertas especies, forzándolas a adaptarse rápidamente o desaparecer. Plantas, animales y microorganismos expuestos a mayor radiación habrían sufrido más mutaciones, y de ese caos genético podrían haber surgido nuevas variantes más resistentes. Es como si la Tierra, por un momento, hubiera quitado el freno de seguridad de la evolución. Incluso hoy, pequeñas variaciones del campo magnético afectan a satélites, sistemas de navegación y redes eléctricas. Ahora imagina eso multiplicado durante miles de años, sin tecnología que nos proteja. La vida no solo sobrevivió a esos momentos, aprendió de ellos. Recuerdos que se sienten reales, pero nunca ocurrieron así. Si confías ciegamente en tu memoria, tengo que decirte algo incómodo. Tu cerebro es un narrador poco confiable. El cerebro humano no guarda recuerdos como archivos de video. No presionas play y ves exactamente lo que pasó. Lo que haces es reconstruir el recuerdo cada vez que lo evocas, mezclando fragmentos reales con información añadida después, opiniones, comentarios ajenos, emociones actuales y hasta cosas que aprendiste años más tarde. Por eso dos personas pueden recordar el mismo evento de formas completamente distintas y ambas estar convencidas de que tienen razón. Cuando recuerdas algo, el cerebro toma piezas sueltas y arma una historia coherente. El problema es que si le faltan piezas, las inventa. No por maldad, sino porque odia los vacíos. Por ejemplo, alguien te cuenta años después cómo fue una fiesta a la que asististe. Con el tiempo, tu cerebro incorpora detalles que nunca viviste. Diálogos, colores, sensaciones. Eventualmente, esos detalles se sienten tan reales como los verdaderos. Este fenómeno explica por qué existen recuerdos falsos, testimonios erróneos e incluso confesiones completamente sinceras, pero incorrectas. Lo inquietante es que cuanto más recuerdas algo, más lo modificas. Cada recuerdo es una versión editada del anterior.
Es como guardar un archivo, abrirlo, cambiarlo un poco, volverlo a guardar, una y otra vez. Tu memoria no es un archivo histórico, es una historia en constante reescritura. Lagos de magma ocultos bajo volcanes aparentemente tranquilos. Cuando pensamos en un volcán, imaginamos lava saliendo a chorros, explosiones, fuego y caos. Pero la realidad volcánica es mucho más silenciosa y mucho más inquietante. En el interior de algunos volcanes existen lagos de magma, enormes acumulaciones de roca fundida que permanecen estables durante años, décadas e incluso siglos, escondidas bajo kilómetros de roca sólida. No están siempre en erupción, simplemente están ahí. Estos lagos funcionan como reservorios ocultos, alimentándose lentamente del calor interno del planeta. A veces se enfrían un poco, otras se recalientan, otras se expanden. Todo eso ocurre sin que en la superficie pase absolutamente nada. ¿Hasta qué pasa? Cuando la presión, la temperatura o la composición química cambian lo suficiente, ese lago puede convertirse en el origen de una gran erupción. Y lo más inquietante, no siempre hay señales claras antes del evento. Los científicos los detectan con sismógrafos, estudios gravitacionales y análisis de gases, pero aún así, muchos de estos lagos siguen siendo invisibles. Es como vivir sobre una olla a presión, que puede pasar años en silencio. Ecosistemas que viven sin sol, a kilómetros bajo tus pies. Toda la vida que conoces depende del sol. Plantas, animales, ecosistemas enteros, todos, directa o indirectamente, viven gracias a la luz solar, excepto algunos. A kilómetros bajo la superficie terrestre existen ecosistemas subterráneos completos que jamás han visto la luz del sol. No la necesitan. Obtienen energía a partir de reacciones químicas entre rocas, agua y gases como el hidrógeno o el metano. Este proceso se llama quimiosíntesis y permite que bacterias, arqueas y otros microorganismos prosperen en condiciones que parecerían totalmente hostiles: oscuridad absoluta, presión extrema y temperaturas elevadas. Estos ecosistemas son tan estables que pueden existir durante millones de años, aislados del mundo exterior. No dependen del clima, ni de estaciones, ni de la superficie. Su existencia cambió nuestra idea de lo que significa vida y abrió una pregunta inquietante. Si la vida puede existir así en la Tierra, ¿por qué no en otros planetas? El equilibrio químico de tu sangre, una cuerda floja permanente. Tu sangre no es solo un líquido rojo. Es un sistema químico finamente ajustado, tan preciso que variaciones mínimas pueden alterar tu conciencia, tus emociones y tu capacidad de pensar. El cuerpo regula constantemente niveles de oxígeno, dióxido de carbono, sales, glucosa, pH y muchísimas otras variables. Todo eso ocurre sin que tú lo notes, hasta que algo se sale un poco del rango. Un cambio pequeño en el pH de la sangre puede provocar confusión. Otro, mareos. Un poco más. Pérdida de conciencia. El cerebro es especialmente sensible a estos cambios. Funciona bien solo dentro de márgenes extremadamente estrechos. Por eso el cuerpo tiene múltiples sistemas redundantes para corregir cualquier desviación. Pulmones, riñones, hormonas, señales nerviosas. Es como mantener una ciudad entera funcionando en equilibrio perfecto, segundo a segundo. No exageramos cuando decimos que estás vivo gracias a un ajuste químico constante que ocurre miles de veces por minuto. Y lo más impresionante es que no tienes que pensar en ello. Tu cuerpo lo hace solo. Registros fósiles muestran que algunas plantas y animales crecían mucho más en el pasado por condiciones atmosféricas distintas. Imagina una libélula del tamaño de un halcón, o helechos tan altos como edificios de varios pisos. No es fantasía ni exageración, existieron. El registro fósil demuestra que, en distintos momentos de la historia de la Tierra, muchas plantas y animales alcanzaron tamaños muy superiores a los actuales. ¿La razón principal? La atmósfera era completamente diferente. Durante periodos como el Carbonífero, hace más de 300 millones de años, la concentración de oxígeno en la atmósfera era muchísimo más alta que hoy. Actualmente tenemos alrededor de un 21% de oxígeno. En aquel entonces pudo superar el 30%. Ese cambio aparentemente pequeño tuvo consecuencias gigantescas. Con más oxígeno disponible, los organismos podían sostener cuerpos más grandes, tejidos más extensos y metabolismos distintos. Los insectos, por ejemplo, respiran de una forma muy simple. El oxígeno entra directamente a través de tubos llamados tráqueas. Ese sistema funciona bien solo hasta cierto tamaño, a menos que el aire esté saturado de oxígeno. Por eso aparecieron insectos gigantes que hoy serían biológicamente imposibles, no porque evolucionamos mal, sino porque el entorno ya no lo permite.
Las plantas también se beneficiaron. Más oxígeno y más dióxido de carbono significaban crecimiento acelerado, estructuras más grandes y ciclos de vida distintos. Muchos de los grandes depósitos de carbón que usamos hoy provienen precisamente de esos bosques colosales que crecieron, murieron y quedaron enterrados durante millones de años. Cuando las condiciones atmosféricas cambiaron, menos oxígeno, climas distintos, nuevas presiones ecológicas, esos gigantes desaparecieron, no porque fueran débiles, sino porque el planeta cambió las reglas del juego. El registro fósil no solo muestra huesos o hojas antiguas, muestra versiones alternativas de la vida, adaptadas a un mundo que ya no existe. El cerebro puede entrar en estados de sincronización neuronal que potencian creatividad y resolución de problemas. Hay momentos en los que el cerebro parece funcionar mejor de lo normal. Las ideas fluyen, las conexiones aparecen solas y los problemas se resuelven casi sin esfuerzo. No es inspiración mística, es un fenómeno real llamado sincronización neuronal. En estos estados, grandes grupos de neuronas comienzan a disparar al mismo tiempo, creando patrones rítmicos de actividad eléctrica. Es como si el cerebro, en lugar de trabajar en departamentos separados, se pusiera de acuerdo y trabajara en equipo. Este tipo de sincronización se ha observado durante momentos de alta creatividad, meditación profunda, concentración extrema e incluso durante estados de flow. Por eso muchas personas tienen ideas brillantes mientras caminan, se duchan o están relajadas. El cerebro no está apagado, está organizándose de otra manera. Menos ruido, más coherencia interna. Las áreas que normalmente no hablan entre sí empiezan a intercambiar información. Científicos han medido estos estados con electroencefalogramas y han visto aumentos en ciertas ondas cerebrales, especialmente las alfa y gamma. No significan inteligencia extra, sino acceso diferente a la información que ya tienes. Lo fascinante es que estos estados no se pueden forzar del todo. Cuanto más intentas pensar fuerte, menos aparecen. Surgen cuando el cerebro se siente seguro, enfocado y sin presión excesiva. Por eso las mejores ideas rara vez aparecen frente a una hoja en blanco, y sí cuando menos las esperas. Lagos extremadamente salinos y alcalinos pueden ser densos, hostiles y aún así llenos de vida. Hay lagos en el planeta tan salinos y alcalinos que el agua parece desafiar las reglas normales. Son tan densos que algunos objetos flotan con facilidad, y su composición química sería letal para la mayoría de los seres vivos. Sin embargo, no están muertos, están llenos de vida, solo que de vida muy especializada. Estos ambientes extremos albergan microorganismos llamados extremófilos, capaces de sobrevivir donde casi nada más puede. En lugar de evitar la sal o la alcalinidad, la usan a su favor. Sus células están diseñadas para no deshidratarse, no romperse y funcionar en condiciones que destruirían tejidos comunes. Algunos de estos lagos parecen tóxicos, huelen extraño y tienen colores intensos debido a algas y bacterias adaptadas. Pero ahí, en ese infierno químico, se desarrollan ecosistemas completos, con cadenas alimenticias propias. Estos lugares son de enorme interés científico porque podrían parecerse a ambientes de otros planetas o lunas. Si la vida puede prosperar ahí, quizá pueda hacerlo en más lugares del universo. El cuerpo ajusta automáticamente la percepción del dolor según el contexto emocional. El dolor no es solo una señal física, es una experiencia modulada por el cerebro. El mismo estímulo puede doler mucho, o casi nada dependiendo del contexto emocional. Esto no es imaginación, es neurobiología. En situaciones de peligro, el cerebro puede reducir la sensación de dolor para permitir la acción. Por eso personas heridas en accidentes o emergencias no sienten dolor inmediato. El cerebro prioriza sobrevivir, no quejarse. En cambio, en contextos de miedo, ansiedad o anticipación negativa, el mismo estímulo se amplifica. Esto ocurre porque el cerebro integra emociones, recuerdos y expectativas antes de decidir cuánto duele algo. No se trata de fingir ni de ser fuerte. El sistema nervioso ajusta la señal automáticamente. Este mecanismo explica por qué el apoyo emocional, la calma o incluso la distracción pueden reducir el dolor real. Y también por qué el estrés crónico puede empeorar dolores sin causa física clara. El cuerpo no miente, interpreta. Hubo periodos donde la temperatura global cambió drásticamente en muy poco tiempo. Aunque solemos imaginar el clima como algo lento y gradual, la historia del planeta cuenta otra historia. Existen periodos en los que la temperatura global cambió varios grados en lapsos sorprendentemente cortos, alterando ecosistemas completos en apenas unas generaciones. Eventos volcánicos masivos, liberaciones repentinas de gases o cambios en corrientes oceánicas provocaron calentamientos o enfriamientos abruptos. Para la vida, eso fue devastador.
Especies enteras desaparecieron no porque fueran inferiores, sino porque no tuvieron tiempo de adaptarse. El registro geológico muestra estos cambios como cicatrices, capas distintas, extinciones rápidas, migraciones forzadas. El planeta no siempre avisa con calma, a veces cambia de golpe. Y entender eso no es solo mirar al pasado, es comprender que la Tierra es dinámica, sensible y capaz de transformaciones profundas, mucho más rápido de lo que solemos creer. En el universo existen nubes gigantes de gas y polvo, llamadas nebulosas, que pueden medir cientos de años luz, y son el lugar donde nacen nuevas estrellas y sistemas planetarios. Cuando miras al cielo y ves una imagen colorida del espacio, con formas que parecen nubes de algodón, remolinos o manchas luminosas, lo que estás viendo no es un fondo bonito para una postal, sino uno de los lugares más importantes del universo. Una nebulosa. Las nebulosas son enormes concentraciones de gas y polvo que flotan en el espacio y pueden extenderse por cientos de años luz, una escala tan grande que cuesta incluso imaginarla. Para ponerlo en perspectiva, un solo año luz equivale a casi 10 billones de kilómetros, así que una nebulosa puede ser literalmente más grande que miles de sistemas solares juntos. Estas nubes no están vacías. En su interior hay hidrógeno, helio y pequeñas partículas sólidas que, con el paso de millones de años, comienzan a agruparse por efecto de la gravedad. Cuando una región de la nebulosa se vuelve lo suficientemente densa, colapsa sobre sí misma y comienza a calentarse. Así nace una estrella. No es un evento rápido ni espectacular como una explosión inmediata. Es un proceso lento, paciente, casi silencioso, que puede tardar millones de años. Mientras tanto, alrededor de esa estrella joven se forma un disco de material que, con el tiempo, puede dar origen a planetas, lunas, asteroides y cometas. Nuestro propio sistema solar nació en una nebulosa hace unos 4.600 millones de años. Eso significa que cada átomo de tu cuerpo fue parte de una nube interestelar gigantesca, antes de convertirse en estrella, planeta y finalmente en vida. Cuando ves una nebulosa, estás viendo algo muy parecido a lo que fue el vientre cósmico, donde se formó la Tierra. No es poesía, es historia astronómica. Además, las nebulosas no son eternas. Las estrellas que nacen en su interior emiten radiación intensa y vientos estelares que poco a poco empujan el gas y el polvo, dispersando la nube original. Es decir, una nebulosa crea estrellas, y esas mismas estrellas terminan destruyéndola. Es un ciclo continuo de creación y desaparición. El universo no recicla por limpieza, recicla por necesidad. El cerebro humano consume más energía cuando estamos pensando intensamente que cuando realizamos actividad física ligera, a pesar de que no haya movimiento corporal. Puede parecer extraño, pero cuando estás sentado sin moverte, pensando intensamente en un problema, tu cerebro está trabajando tan duro, o incluso más, que cuando caminas tranquilamente o haces una actividad física ligera. El cerebro humano representa solo alrededor del 2% del peso corporal, pero consume cerca del 20% de la energía total del cuerpo, incluso en reposo. Y cuando piensas de forma profunda, ese consumo aumenta. Pensar no es gratis. Cada pensamiento implica millones de neuronas comunicándose entre sí mediante señales eléctricas y químicas. Cada vez que recuerdas algo, tomas una decisión, imaginas un escenario o analizas un problema, se activan redes completas de neuronas que necesitan energía constante para funcionar. Esa energía proviene principalmente de la glucosa y el oxígeno. Por eso, después de una sesión larga de estudio o concentración intensa, muchas personas sienten cansancio mental, dolor de cabeza o incluso hambre, aunque no hayan hecho ningún esfuerzo físico. Un ejemplo cotidiano: resolver un problema complicado, preparar un discurso, estudiar para un examen difícil o tomar una decisión importante. Aunque tu cuerpo esté quieto, el cerebro está en modo alto consumo. No se siente como sudor o respiración agitada, pero el gasto energético está ocurriendo. Por eso, el cansancio mental es real y acumulativo. No es flojera ni imaginación. Este alto consumo energético también explica por qué el cerebro es tan sensible a la falta de oxígeno o glucosa. Si estos recursos bajan, las funciones cognitivas se deterioran rápidamente, la atención disminuye, la memoria falla y la toma de decisiones se vuelve más lenta. El cerebro no tiene grandes reservas propias de energía, depende de un suministro constante. En otras palabras, pensar es una actividad biológica costosa. Cada idea tiene un precio energético. Así que la próxima vez que te sientas agotado después de solo pensar, recuerda esto: tu cerebro estuvo trabajando a nivel industrial, aunque desde fuera pareciera que no estabas haciendo nada.
En la Tierra existen lugares donde el agua subterránea ha permanecido aislada del exterior durante millones de años, sin contacto alguno con la superficie. Debajo de tus pies, mucho más abajo de lo que imaginas, existen reservas de agua que no han visto la luz del sol en millones de años. No hablamos de agua estancada desde hace décadas o siglos, sino de agua completamente aislada del mundo exterior desde épocas anteriores a la aparición de los humanos, e incluso de muchos animales modernos. Estas aguas se encuentran atrapadas en profundas formaciones rocosas, a veces a kilómetros de profundidad. Están encerradas en grietas, poros y cavidades que quedaron selladas por procesos geológicos lentísimos. En algunos casos, el agua quedó atrapada cuando los continentes tenían otra forma o cuando el clima de la Tierra era completamente distinto. Lo más sorprendente es que estas aguas no siempre están muertas. En varios lugares del planeta se han encontrado microorganismos vivos que han sobrevivido durante millones de años sin luz solar, sin oxígeno y sin contacto con la superficie. Obtienen energía a partir de reacciones químicas entre el agua y los minerales de la roca. Es decir, no dependen del sol, sino de la química del propio planeta. Estas reservas subterráneas han cambiado nuestra forma de entender la vida. Durante mucho tiempo se pensó que toda la vida en la Tierra dependía directa o indirectamente del sol. Estos ecosistemas demuestran que eso no siempre es cierto. La vida puede existir en completa oscuridad, aislada, lenta, pero persistente. Además, estudiar estas aguas antiguas ayuda a los científicos a comprender cómo pudo surgir la vida en la Tierra primitiva y cómo podría existir vida en otros planetas o lunas, como Marte o Europa, la luna de Júpiter. Si hay agua, química y tiempo, la vida puede encontrar un camino. Algunos animales pueden percibir la luz ultravioleta, viendo patrones y señales invisibles por completo para el ojo humano. Lo que tú ves no es todo lo que existe. Para muchos animales, el mundo visual es mucho más amplio de lo que el ojo humano puede percibir. Algunas especies pueden ver luz ultravioleta, una parte del espectro electromagnético completamente invisible para nosotros. Aves, insectos, peces e incluso algunos mamíferos pueden detectar esta luz. Para ellos, flores que tú ves de un solo color tienen patrones brillantes que indican dónde está el néctar. Las alas de algunos insectos reflejan señales ultravioletas que sirven para el apareamiento. Incluso ciertos animales pueden distinguir marcas en otros individuos que nosotros jamás notaríamos. Un ejemplo cotidiano: una flor. Para ti puede ser simplemente amarilla. Para una abeja, esa misma flor tiene señales luminosas que apuntan directamente al centro, como una pista de aterrizaje. La flor no es solo bonita, es un cartel publicitario perfectamente diseñado para el sistema visual del insecto. Esto cambia completamente la forma en que entendemos la comunicación en la naturaleza. Muchos colores y patrones no están hechos para ser vistos por humanos, sino por otras especies. Vivimos rodeados de mensajes visuales que simplemente no podemos percibir. La razón es biológica. Nuestros ojos evolucionaron para un rango específico de luz útil para nuestra supervivencia. Otros animales evolucionaron para rangos distintos, dependiendo de su entorno y necesidades. No es que ellos vean mejor, ven diferente. El sonido puede alterar la forma en que percibimos el sabor de los alimentos, haciendo que una misma comida sepa diferente según el ambiente acústico. Puede sonar extraño, pero el sonido influye directamente en el sabor. No solo lo que comes importa, sino lo que escuchas mientras comes. Estudios han demostrado que ciertos sonidos pueden hacer que un alimento se perciba más dulce, más amargo, más crujiente o incluso más desagradable. Por ejemplo, sonidos agudos y suaves tienden a intensificar sabores dulces, mientras que sonidos graves y ruidosos pueden resaltar sabores amargos o metálicos. Esto ocurre porque el cerebro no procesa el gusto de forma aislada. Integra información del oído, la vista, el olfato y el tacto para construir la experiencia completa del sabor. Un ejemplo cotidiano: comer papas fritas. Si escuchas el sonido crujiente al morderlas, el cerebro interpreta que están más frescas y sabrosas. Si ese sonido desaparece, aunque el alimento sea el mismo, la experiencia cambia. Lo mismo ocurre con música, ruido ambiental o incluso silencio absoluto. Por eso, algunos restaurantes cuidan tanto la música y el ambiente sonoro. No es solo estética, están influyendo en cómo percibes la comida. El sabor no está solo en la lengua, está en el cerebro. Esto demuestra algo fascinante. Comer es una experiencia multisensorial. El sonido no acompaña al sabor, lo modifica. Y sin que lo notes, tu cerebro ajusta lo que sientes en la boca según lo que escuchas alrededor. Galaxias tan masivas que distorsionan el espacio y la luz.
En el universo existen galaxias tan enormes que su gravedad no solo mantiene unidas a miles de millones de estrellas, sino que también deforma literalmente el espacio a su alrededor. Este fenómeno se conoce como lente gravitacional, y ocurre cuando una galaxia o cúmulo galáctico es tan masivo que curva el espacio-tiempo, obligando a la luz de objetos más lejanos a viajar por trayectorias dobladas. Para entenderlo, imagina una sábana bien estirada. Si colocas una bola pesada en el centro, la tela se hunde. Ahora lanza una canica cerca. No irá en línea recta, sino que se desviará siguiendo la curvatura. Eso mismo hace una galaxia gigante con la luz. La luz no se dobla porque quiere, sino porque el espacio por el que viaja está deformado. Gracias a este efecto, los astrónomos pueden observar galaxias que de otro modo serían invisibles, ya que su luz es amplificada y distorsionada por estas galaxias masivas intermedias. En algunos casos se forman arcos luminosos, anillos completos o imágenes duplicadas del mismo objeto lejano. No es ciencia ficción, es una consecuencia directa de la relatividad general de Einstein. Lo impresionante es que estas galaxias actúan como telescopios naturales, permitiendo estudiar el universo primitivo, regiones donde nacieron las primeras estrellas y estructuras cósmicas formadas poco después del Big Bang. Sin estas distorsiones, gran parte del cosmos temprano permanecería oculto. Así que cada vez que ves una imagen espacial con arcos de luz extraños, no estás viendo un error óptico, estás observando la gravedad moldeando la realidad misma. El universo no solo contiene objetos, contiene reglas que se rompen cuando la masa es suficiente. El cerebro puede dejar de percibir estímulos que siguen ahí. El cerebro humano tiene una habilidad sorprendente: aprender a ignorar información constante, incluso cuando sigue presente. Esto se llama habituación, y es la razón por la que dejas de notar el ruido del ventilador, el olor de tu casa o la sensación de la ropa sobre la piel. Cuando un estímulo no representa peligro ni novedad, el cerebro decide que no vale la pena gastar energía procesándolo. No es que el sonido desaparezca, es que tu cerebro deja de prestarle atención. Es un ahorro energético brutal, porque el cerebro consume muchísima energía y necesita priorizar lo importante. Un ejemplo claro ocurre con los olores. Cuando entras a un lugar con un aroma fuerte, lo notas de inmediato, pero tras unos minutos el olor desaparece. En realidad, las moléculas siguen ahí, pero el cerebro apaga la señal. Curiosamente, si sales y vuelves a entrar, el olor regresa con la misma intensidad inicial. Este mecanismo también explica por qué algunas personas no notan ruidos constantes que a otros les desesperan, o por qué el dolor crónico puede cambiar de percepción con el tiempo. El cerebro se adapta, filtra y redefine qué merece atención. Sin esta capacidad, viviríamos abrumados por estímulos constantes. Cada latido, cada roce, cada sonido sería una distracción permanente. Gracias a la habituación, el cerebro mantiene la estabilidad mental en un mundo saturado de información. En pocas palabras, no percibes todo lo que existe, solo lo que tu cerebro considera relevante. Animales gigantes y una atmósfera diferente. En la historia de la Tierra existieron animales gigantescos que hoy parecerían imposibles, insectos del tamaño de aves, reptiles colosales y criaturas con sistemas respiratorios muy distintos a los actuales. Una de las razones principales fue la alta concentración de oxígeno en la atmósfera. Hace cientos de millones de años, el oxígeno atmosférico alcanzó niveles mucho mayores que los actuales. Esto permitió que animales con sistemas respiratorios simples, como los insectos, crecieran a tamaños enormes. Al haber más oxígeno disponible, la difusión era suficiente para alimentar cuerpos gigantes sin colapsar. Los sistemas circulatorios también eran distintos. Algunos animales dependían más del flujo pasivo de oxígeno que de pulmones complejos. En ese contexto, cuerpos grandes no eran una desventaja, sino una posibilidad evolutiva. Cuando el oxígeno comenzó a disminuir, estos gigantes desaparecieron. No fue solo competencia o depredación, el entorno dejó de permitir esos tamaños. La biología se adaptó a un planeta diferente. Esto demuestra que la forma de los seres vivos no es solo genética, sino profundamente ambiental. Cambia la atmósfera y cambian las reglas del cuerpo. Civilizaciones antiguas que predecían el clima sin tecnología moderna. Mucho antes de satélites y radares, algunas civilizaciones desarrollaron sistemas increíblemente precisos para observar el clima y las estaciones. Analizaban el movimiento del sol, la luna, las estrellas, los vientos, la humedad y el comportamiento animal. Culturas como los mayas, andinos y mesopotámicos podían anticipar lluvias, sequías o cambios estacionales con meses de antelación. No era magia, era observación acumulada durante siglos.
Construyeron calendarios complejos, alineaciones arquitectónicas y registros climáticos orales. Sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo prepararse para desastres naturales. Su conocimiento estaba integrado a la vida diaria. No necesitaban instrumentos digitales porque el entorno era su laboratorio. Hoy, muchos de esos sistemas siguen siendo estudiados por su precisión sorprendente. Los sentidos humanos se ajustan según el contexto. El cuerpo humano no percibe el mundo de forma fija. Ajusta constantemente la sensibilidad de los sentidos según el contexto. Un sonido suave puede parecer fuerte en silencio, pero imperceptible en medio del ruido. Un sabor puede sentirse intenso cuando tienes hambre y casi inexistente cuando estás saciado. Este ajuste dinámico permite reaccionar mejor a amenazas y oportunidades. El cerebro amplifica o atenúa señales dependiendo de la situación emocional, física y ambiental. Por eso, el mismo estímulo nunca se siente igual dos veces. No percibes la realidad tal como es, sino como tu cuerpo necesita percibirla en ese momento. En el universo existen regiones tan frías, cercanas al cero absoluto, que la materia se comporta de formas extrañas, perdiendo casi toda su energía térmica y cambiando sus propiedades físicas. Cuando pensamos en el universo, solemos imaginar explosiones, estrellas ardientes y temperaturas imposibles de soportar. Pero hay otro extremo mucho más inquietante: el frío absoluto. Existen regiones del cosmos donde la temperatura se acerca peligrosamente al cero absoluto, es decir, el punto teórico en el que las partículas prácticamente dejan de moverse. No es simplemente mucho frío, es un estado donde las reglas normales de la física empiezan a comportarse de manera extraña, casi como si la realidad estuviera en cámara lenta. En estas regiones ultrafrías, la materia pierde casi toda su energía térmica. Los átomos ya no vibran como lo hacen normalmente, y eso provoca fenómenos que no vemos en nuestro día a día. Por ejemplo, algunos materiales pueden entrar en estados exóticos, donde se comportan como ondas en lugar de partículas. Es como si una canica dejara de ser una bolita sólida y empezara a comportarse como una nube difusa que está en varios lugares al mismo tiempo. En la Tierra, los científicos han logrado acercarse a estas temperaturas extremas en laboratorios muy controlados. Allí han observado cosas sorprendentes: fluidos que fluyen sin fricción, materiales que desafían la gravedad interna y átomos que actúan de manera coordinada, como si todos obedecieran una sola mente. Ahora imagina estos mismos fenómenos ocurriendo de forma natural, pero a escala cósmica, en enormes regiones del espacio profundo. Lo más inquietante es que en esos ambientes el concepto de calor casi deja de tener sentido. La energía se vuelve tan mínima que incluso procesos básicos cambian. Reacciones químicas se detienen, la radiación se comporta de otra forma y la materia entra en estados que no se parecen a nada que podamos experimentar directamente como humanos. Pensar en estos lugares es como imaginar un universo casi congelado en el tiempo. No porque el tiempo se detenga, sino porque la energía que impulsa el movimiento desaparece casi por completo. Es una cara del cosmos que rara vez se menciona, pero que demuestra algo fundamental. El universo no solo es violento y ardiente, también puede ser silencioso, inmóvil y profundamente extraño. El cerebro humano puede generar narrativas completas para explicar acciones o decisiones que en realidad ocurrieron de forma automática, sin razonamiento consciente previo. Una de las cosas más desconcertantes del cerebro humano es su necesidad constante de contar historias, incluso cuando no tiene toda la información. Muchas veces creemos que tomamos decisiones de manera lógica y consciente, pero en realidad el cerebro actúa primero y explica después. Es decir, hacemos algo automáticamente y luego nuestra mente construye una narrativa convincente para justificarlo. Este fenómeno ocurre todo el tiempo en la vida cotidiana. Por ejemplo, eliges un producto en el supermercado y, cuando alguien te pregunta por qué lo elegiste, das una explicación razonada: el precio, la calidad, la marca. Sin embargo, estudios neurológicos muestran que el cerebro ya había tomado la decisión segundos antes, basándose en emociones, hábitos o asociaciones inconscientes. La explicación racional viene después, como un portavoz que intenta dar sentido a algo que ya ocurrió. El cerebro odia el vacío de significado. Si no entiende por qué hiciste algo, lo inventa, y lo hace tan bien que tú mismo te crees la historia. Estas narrativas no son mentiras deliberadas, son reconstrucciones automáticas que nos ayudan a sentir que tenemos control y coherencia interna. Este mecanismo es tan potente que incluso puede alterar recuerdos. Con el tiempo, la historia que el cerebro inventó se vuelve parte de la memoria, mezclándose con hechos reales.
Así, no solo justificamos decisiones pasadas, sino que las recordamos como si siempre hubieran sido conscientes y razonadas. Desde un punto de vista evolutivo, esto tiene sentido. Un cerebro que puede crear explicaciones rápidas es más eficiente para socializar, aprender y adaptarse. El problema aparece cuando confundimos esas narrativas con la verdad absoluta. Creemos que siempre sabemos por qué hacemos lo que hacemos, cuando en realidad gran parte de nuestra conducta ocurre en piloto automático. Este dato nos recuerda algo incómodo pero fascinante. No somos tan racionales como creemos. Somos narradores expertos viviendo dentro de una historia que nuestro propio cerebro escribe en tiempo real. En la historia geológica de la Tierra han ocurrido eventos en los que enormes cantidades de carbono fueron liberadas a la atmósfera en periodos relativamente cortos, provocando cambios climáticos abruptos y extinciones. La historia de la Tierra no ha sido estable ni tranquila. A lo largo de millones de años, el planeta ha experimentado episodios en los que gigantescas cantidades de carbono fueron liberadas a la atmósfera en lapsos sorprendentemente cortos desde el punto de vista geológico. Estos eventos no fueron simples variaciones climáticas, fueron auténticos golpes al equilibrio del planeta. En algunos casos, estas liberaciones masivas ocurrieron por erupciones volcánicas colosales que duraron miles de años, cubriendo continentes enteros con lava y gases. En otros, el carbono atrapado en el fondo oceánico se liberó de forma repentina, calentando la atmósfera y los océanos en muy poco tiempo. El resultado fue casi siempre el mismo: cambios climáticos abruptos, acidificación de los mares y extinciones masivas. Uno de los aspectos más inquietantes de estos eventos es la velocidad. Aunque rápido en geología puede significar miles de años, para los ecosistemas fue un cambio brutal. Las especies no tuvieron tiempo de adaptarse. Muchas desaparecieron, mientras otras sobrevivieron por pura casualidad o por tener características que les dieron ventaja en el nuevo entorno. Estos episodios nos enseñan que el clima de la Tierra puede cambiar de forma drástica cuando se altera el equilibrio del carbono. No es un sistema infinito ni invulnerable. Es sensible, reactivo y, en ciertos puntos, frágil. Mirar estos eventos del pasado no es solo un ejercicio histórico. Es una advertencia escrita en roca, hielo y sedimentos. La Tierra ya ha pasado por transformaciones extremas, y la vida siempre paga el precio. Algunos animales marinos utilizan el sonido no solo para comunicarse, sino para ver su entorno, creando mapas mentales tridimensionales mediante ecolocalización. En las profundidades del océano, la luz es un lujo. A pocos cientos de metros bajo la superficie, la oscuridad es casi total. Sin embargo, muchos animales marinos no dependen de la vista para moverse, cazar o orientarse. En su lugar, utilizan el sonido como una forma de percepción espacial, algo muy parecido a ver con los oídos. Este sistema, conocido como ecolocalización, funciona emitiendo sonidos que viajan por el agua, rebotan en objetos y regresan al animal en forma de ecos. A partir de esos ecos, el cerebro construye un mapa tridimensional del entorno: distancia, tamaño, forma e incluso textura de los objetos cercanos. Para un delfín o una ballena, el océano no es un espacio vacío y oscuro. Es un paisaje lleno de detalles sonoros. Un pez, una roca o incluso otro animal generan ecos distintos. Con la práctica, estos animales pueden distinguir presas específicas, identificar obstáculos y navegar con una precisión asombrosa. Lo más impresionante es la velocidad del proceso. Todo ocurre en fracciones de segundo, sin esfuerzo consciente. El cerebro integra la información sonora y la convierte en una experiencia espacial completa. Para nosotros sería como escuchar un sonido y, de inmediato, ver una imagen mental detallada del entorno. Este tipo de percepción demuestra que la realidad puede interpretarse de muchas formas distintas. Lo que para nosotros es oscuridad total, para ellos es un mundo lleno de información. La percepción humana de la realidad depende de una integración constante de sentidos, memoria y expectativas, lo que significa que dos personas pueden experimentar el mismo evento físico de formas completamente distintas. La realidad que experimentas no es una copia exacta del mundo exterior, es una construcción. El cerebro toma información de los sentidos, la mezcla con recuerdos pasados y la filtra a través de expectativas, emociones y creencias. El resultado es una versión personalizada del mundo. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo evento y recordarlo de maneras completamente distintas. No porque una mienta, sino porque cada cerebro interpretó la información de forma diferente desde el inicio.
Lo que ves, oyes y sientes no es solo lo que está ahí afuera, es lo que tu mente decide que tiene sentido. Las expectativas juegan un papel enorme. Si esperas algo negativo, tu cerebro tenderá a interpretar las señales de forma más amenazante. Si esperas algo positivo, las mismas señales pueden parecer inofensivas o incluso agradables. La memoria también interviene, rellenando huecos y ajustando la experiencia para que encaje con lo que ya conoces. Este proceso ocurre constantemente y de manera automática. No puedes apagarlo. Incluso cuando crees que estás siendo objetivo, tu cerebro ya está editando la realidad en segundo plano. Este dato no significa que la realidad no exista, sino que nuestra experiencia de ella es profundamente subjetiva. Vivimos en el mismo mundo físico, pero cada uno lo habita de una forma ligeramente distinta. Y eso quizás sea lo más fascinante de todo. No solo exploramos el universo exterior, también vivimos atrapados dentro de universos mentales únicos, construidos segundo a segundo por nuestro propio cerebro. Y hasta aquí llegamos, o al menos hasta donde la ciencia y la curiosidad humana nos han permitido llegar por ahora. Si alguno de estos datos te hizo cuestionar lo que dabas por seguro, entonces este video cumplió su propósito, porque el mundo no es tan simple, ni tan estable, ni tan predecible como creemos. Y muchas veces lo más sorprendente no está en lo lejano, sino en lo que llevamos dentro. Si te gustó este viaje por los rincones más extraños de la realidad, apoya el video con un like, suscríbete y compártelo con esa persona que siempre dice, eso no puede ser verdad. Y antes de irte, dime algo en los comentarios. ¿Cuál de todos estos datos fue el que más te voló la cabeza? Nos vemos en el próximo video, porque todavía hay muchísimas cosas que no te han contado.